Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Un saludo a toda la gente que por ahí estaba esperando esta conexión. Dios les bendiga grande, enormemente. Dios traiga en este tiempo el favor que usted está esperando, creando ese milagro, creando esa temporada, abriendo esa puerta, diseñando ese portal para usted, para su casa, para su ciudad, para su nación, donde quiera que usted esté. Esperamos que esté en una expectativa. En el momento que usted vea este video, esta prédica, sé que mucha gente le va a aparecer de pronto por ahí esta prédica, este mensaje, porque es un mensaje relevante, es un mensaje que está reformando los tiempos en la tierra, es un mensaje que está trayendo el diseño original de regreso para sacar en este tiempo el poder de Dios desde los cielos a la misma tierra. Así que reciba un saludo, reciba un cordial abrazo a la distancia de su amigo profeta May Cuevas desde Matamoros, Tamaulipas, México. Estamos en una serie muy fuerte, en una palabra revelada muy alto, de verdad, pero es necesario que la palabra sea revelada. ¿Por qué? Porque cuando la palabra es revelada, las tinieblas tienden a desaparecer, el pueblo tiende a entrar a las promesas, el pueblo tiende a prosperar, el pueblo tiende a sacar la enfermedad, como está escrito en la palabra. Tenemos palabra, tenemos predicación, tenemos conocimiento del logos, de la palabra del Señor, pero necesitamos, dijo el apóstol Pablo, el poder, el dunamis, necesitamos el efecto de la palabra. Una palabra en sí, dice la escritura, que la mucha palabra mata, pero el espíritu trae vida, y cuando la palabra cobra vida, la palabra recupera su poder, y dice la escritura, dice el Señor, así será mi palabra que envío, será prosperada en todo y no volverá vacía. Hoy tenemos palabra, pero no tenemos el dunamis para enviarla y para que regrese con hechos, con evidencias, que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que cambia el entorno, un Dios que cambia generaciones, un Dios que sana la tierra, un Dios que sana la economía de las naciones, un Dios que empodera al pueblo para reinar en la tierra. La palabra dice, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Entonces tenemos que entender que si no cumplimos la función de la palabra está inerte, la palabra está sin movimiento, la palabra está sin acceso, la palabra está sin temporada, la palabra simplemente sigue como una información que puede estar en los aires, que puede estar dentro de una sinagoga, de una iglesia, de un templo, de unas paredes. La palabra no tiene límites. Dice que el Señor Jesús, cuando se fue, dijo, he tomado el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el verbo, Él es la palabra que vino en forma de hombre, en carne y sangre sobre la tierra. Entonces tenemos una evidencia que en carne y sangre hay poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vimos algo impresionante que vamos a tomar como base. Vimos algo impresionante. Un profeta que aparece de la nada, un hombre llamado Elías aparece de la nada. Escúcheme bien, ese hombre no era un hombre letreado, ese hombre no venía de una escuela, de un instituto, y no le estoy diciendo que es malo estudiar, de tomar una licenciatura. Yo he tomado licenciatura en teología, escúcheme bien, pero también nos encontramos con el apóstol Pablo, que viene a contrarrestar el conocimiento que él tiene por una revelación del poder de un evangelio que no pueden negar que Dios está vivo. Así que vimos en Isaías 60 la última vez que miramos, y este mensaje tiene una revelación tal vez fuerte, tal vez poderosa, pero es necesario golpear las tinieblas, es necesario golpear el Jordán para que se abra, es necesario pararse frente al mar para que se abra, es necesario decirle al norte, al sur, al este y al oeste, es necesario decirle a las naciones de la tierra, es necesario decirle que su Dios está vivo, que el Dios creador de los cielos y la tierra sigue vivo, esperando la manifestación de su poder, que Jesús dijo, y serán embestidos de poder. Hoy tenemos mucha investidura en mensajes motivacionales, pero necesitamos ser embestidos del poder. Cuando Jesús dijo serán embestidos de poder, hasta el día de hoy su palabra está viva. Hasta el día de hoy el poder sigue reclamando quién va a ser ungido, quién va a ser lleno del poder. Hay poder para hablar, hay poder para hacer
hacer riquezas, hay poder para crear vida donde no hay, hay poder para resucitar muertos, hay poder para erradicar el cáncer, el SIDA, la leucemia, hay poder para sanar la tierra, hay poder para sanar la economía, hay poder para crear una generación diferente. El Señor le dijo a Abraham: de ti sacaré una nación grande y poderosa. Cuando Abraham estaba limitado, cuando Abraham y Sara no tenían esperanza de tener un bebé, de tener una generación contada en las promesas del Dios de Israel, Él cumple sus promesas. Si Dios le hubiera dicho a Abraham que sería cuando él tuviera 100 años, yo creo que se hubiera debilitado más en la fe, hubiera estado muy caído en la fe. Escúcheme bien, entonces hablamos el año 2021, donde Dios vendrá con un de repente, donde de repente vendrán los accesos, los comienzos, de repente va a haber una visitación impresionante en la tierra, de repente la vida de los hombres y mujeres que creen en el Dios vivo y poderoso va a cambiar. Ese de repente viene a sacudir la tierra, ese de repente viene a cambiar los aires, ese de repente viene a traer favor que no había, ese de repente viene a crear puertas y portales, ese de repente viene a desatar maná, ese de repente va a dar accesos, ese de repente va a traer, escúcheme bien lo que la palabra dice, la riqueza de las naciones, aquellos que están en el movimiento del Dios de Israel, saber a dónde va, saber qué está haciendo el Dios de Israel. Es tiempo de no estar estático, es tiempo de hablar y declarar lo que la palabra está diciendo, lo que Dios está hablando, lo que el Espíritu está revelando en este tiempo. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esa palabra está hablando de una luz creada para el hombre. Esa palabra no está hablando de una luz creada para Dios. Dice: levántate. ¿A quién le está hablando? Al profeta. ¿A quién le está hablando? A un hombre mortal. Le está diciendo: y resplandece. Hoy, escúcheme bien, a la gente se hace copia de otra persona. Hoy aún ni la alabanza ha sido renovada. El cántico nuevo no está en la tierra. El fluir de lo nuevo no está acá. El cántico profético, la adoración que hace que Dios entrone. Hoy en día es más fácil ser la copia de alguien más. Y usted sabe que tenemos unas huellas digitales que no se parecen a las de nadie. Tenemos un destino diferente que no se... Abraham, escúcheme bien, caminó en la fe. Isaac en la herencia. Jacob en la gloria. Escúcheme bien, hay diferentes facetas que Dios quiere traer a la tierra. Está esperando poder venir a la tierra y alumbrar el camino de aquellos que tienen expectativa y hambre y ser precursores del nuevo tiempo y el nuevo mover en la tierra del Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Escúcheme bien, ha venido tu luz. El Señor dice en esta palabra: hay una luz creada para cada hombre, hay una luz creada para cada ministerio, hay una luz creada para cada nación, hay una luz creada para cada empresario, hay una luz creada para cada levita, para cada adorador, hay una luz creada especialmente, dice aquí, y resplandece porque ha venido tu luz. Hoy en día tiene que resplandecer. No puede resplandecer la música mundana, no puede resplandecer un gobierno. La palabra dice: y los gobiernos andarán a la luz de tu palabra. Usted va a cargar maná, usted va a cargar revelación, usted va a cargar dunamis, usted va a cargar la dirección. Escúcheme bien, el faraón en la tierra de Egipto, escúcheme bien, tenía un problema, lo hablamos la vez pasada, y la única persona que pudo alumbrar el sueño, que pudo traer la revelación e interpretar el sueño, fue un hijo de Dios. Escuche, en este tiempo Dios va a hablar sabiduría, Dios va a hablar dirección a hombres y mujeres para poder guiar los gobiernos, para poder crear las grandes masas de la tierra. Y dice ahí: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy en día la religión ha castrado tanto al pueblo de Dios que ya nada tiene que hacer, que usted no es nadie, que usted no está preparado. Escúcheme bien, Jesús entró a la sinagoga y no había un lugar para él. Solo entró a revelar la palabra y a revelar quién él era. Escuche bien, la palabra revela quién tú eres, la palabra revela quién es Dios, pero el Espíritu revela tu propósito y tu destino. Y Jesús se reveló afuera como el médico de los enfermos. Jesús se reveló afuera como el que dio alimento a todos los que tenían hambre. Jesús se reveló afuera como aquel que liberaba a la gente oprimida por demonios. Escúcheme bien, se reveló
reveló como el pan que bajó del cielo. Hoy en día la iglesia, ¿cómo se está revelando? Como una masa más, como una iglesia más, sin poder, sin revelación, sin propósito y sin destino. Entonces la gente corre a la brujería, la gente corre al banco a pedir un préstamo, la gente corre a perder sus bienes, y la palabra está siendo contrarrestada con la actitud de un pueblo que no tiene una dirección nítida del Espíritu del Dios de Israel. Y dice esa palabra: levántate y resplandece. Hoy se tiene que levantar una iglesia que resplandezca. Hoy se tiene que levantar una iglesia que sea el foco de atracción o la luz de atracción, donde sea una iglesia como un hospital creando milagros, donde sea una iglesia como un corporativo creando nuevos empresarios, creando una nueva dimensión de economía para una nación poderosa sobre la tierra. Escuche bien, dice: ha venido tu luz. ¿De qué sirve que tenga la palabra? ¿De qué me sirve estar en una iglesia si allá afuera las tinieblas, escuche bien, siguen gobernando, señoreando, oprimiendo, tomando cautivo un pueblo, una nación, una economía? Escuche bien, dice la escritura en Isaías capítulo 9 versículo 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué es la luz? La luz es tener una visión clara. La luz es tener un oído correcto con Dios en lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, que tienes que declarar, que tienes que hablar. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas. Mi pregunta es: ¿cómo está el pueblo donde tú vives? ¿Cómo está las tinieblas? ¿Cómo está la muerte? ¿Cómo está el miedo? ¿Cómo está el temor? ¿Cómo está las tinieblas? Es aquello que no le deja ser libre. Es aquello que usted sale a la calle con miedo y con temor. Es no solamente por el virus, sino por la manera en que se vive en esa tierra. Quiere decir que la tierra está cautiva. En esa tierra usted no puede prosperar, porque aún la prosperidad está amenazada por muerte, por secuestro, por extorsión. Y dice ahí: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ahora, las tinieblas también son deudas. Las tinieblas son falta de oportunidad. Las tinieblas son falta de recursos. Las tinieblas son falta de visión para salir adelante. Son falta de visión para ir de un punto A a un punto B. Las tinieblas también son falta de recursos para crear, para construir, para ayudar, para sembrar, para honrar. Las tinieblas atan y hacen que mueran los sueños que Dios puso en su corazón. Hoy mucha gente tiene llamado, mucha gente fue llamado a ir a las naciones, a levantar grandes ministerios, a levantar grandes empresas, pero las tinieblas vinieron a opacar esos sueños, vinieron a mantener aprisionados esos sueños. Pero hoy profetizo que se levantarán para resplandecer, para creer una fe diferente, una generación diferente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hoy profetizo que usted como pueblo, usted como familia, usted como ministerio, usted como empresario va a ver esa luz. Usted se va a conectar a esta palabra revelada, porque esta palabra solo es una síntesis para entrar a la revelación de cómo eran en el principio los hombres y mujeres de Dios y cómo fueron viniendo las tinieblas de tal manera que se murieron muchos sueños de Dios en la tierra y no se cumplieron. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte. ¿Qué es una tierra que tiene sombra? Una tierra que tiene sombra es como cuando el sol no puede venir. Una tierra que tiene sombra, escúcheme bien, es una tierra que no tiene una claridad. Es una tierra que no ve la gloria, no ve los cielos. Hay gente diciendo que el cielo me socorra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando usted está orando, ¿de dónde vendrá mi socorro? Usted está diciendo: hay tinieblas, necesito que el cielo, de acuerdo a Deuteronomio 28, me dé la lluvia temprana, la lluvia tardía, que el cielo sea testigo que hay una luz diferente en mí. Y el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz de este mundo. Y resulta a veces que la iglesia está en miedo, está en temor, esperando un milagro. En la iglesia está esperando que alguien haga algo por ellos. La iglesia, inclusive gente esperando que alguien ore por usted.
Oh, qué tremendo. Vosotros sois la luz, vosotros sois la respuesta. Escúcheme bien, vosotros somos la respuesta. Por eso el giro de esta palabra, por eso el giro de este mensaje, porque usted hoy se considera víctima o problema y está esperando que Dios haga algo cuando Dios estableció esta palabra. Y dice, luz resplandeció sobre ellos. La luz viene para resplandecer sobre ti. La luz viene para alumbrar tu llamado. La luz viene para traerte ideas. La luz viene para traerte sueños con ángeles. La luz viene para revelarte el tiempo. La luz viene para hacer que entres a tu temporada. Y esa luz, dice la escritura en Génesis 1 versículo 3, dice, sea la luz. Esa luz fue creada en una dimensión de revelación. Esa luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa luz no la creó para él, esa luz la creó para la tierra. Y antes de crear al hombre, él había creado esta luz. Y dice la escritura, Mateo 4 versículo 16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Sobre qué estás asentado? ¿Cuáles son tus bases? Hay gente asentado en una deuda. Hay gente asentado, escuche, dependiendo de personas, dependiendo de la economía de alguien. Hay gente asentada esperando que el gobierno haga algo para que la economía sane. La economía sana cuando usted cree que usted va a alumbrar la tierra, cuando usted camina las calles, cuando usted ora por esa ciudad, cuando usted ora por esa tierra. La tierra escucha y responde a la voz de aquellos que saben que tienen propósito y destino. Yo tengo un propósito, yo tengo un destino, pero no lo está cumpliendo. Todos fuimos llamados, pocos fueron escogidos. Todos hemos sido llamados. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Para qué fui yo llamado? La tierra gime, la tierra tiene expectativa, la tierra quiere escuchar, escúcheme bien, la voz de aquellos que están hechos a imagen y semejanza de un Dios vivo y de un Dios poderoso. Dice, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Le aseguro que en esta serie, de esta revelación, sobre lo que usted esté asentado se va a mover, va a ser llevado a una dimensión diferente, a un entendimiento diferente. Usted va a tener que lo que hemos recibido hasta ahora ya pasó. Escuche, el maná caía un día, no lo podías guardar, en la tarde se agusanaba, ya no servía. Por eso dice el Señor, mi misericordia es nueva cada mañana traigo algo nuevo, cada mañana hay algo de mi espíritu, cada mañana hay una promesa diferente, cada mañana algo nuevo está sucediendo. No puedes cargar, escuche bien, no puedes cargar la fe en algo que ya pasó. No puedes cargar la fe en una unción que está siendo renovada constantemente. Y dice la palabra en el versículo 17. Aleluya. Desde entonces, dice, comenzó a Jesús a predicar, predecir, profetizar. El pueblo que estaba en tinieblas necesitaba que alguien predicara. Pero quiero que vea esta palabra. Dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era, arrepiéntanse de lo que han predicado, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, arrepiéntanse de letrear demasiado, arrepiéntanse de cuestionar los milagros, porque hay gente muriendo, la enfermedad sigue trayendo sombra y muerte. Arrepiéntanse de aceptar gente que está enferma, arrepiéntanse de aceptar una crisis, arrepiéntanse de aceptar que las tinieblas están sobre la tierra. Cuando las tinieblas estaban sobre la tierra, dice que Dios dijo, sea la luz. Tiene que arrepentirse de aceptar un estilo de vida que no está escrito, ni declarado, ni profetizado en la palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a predicar. Él decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse de estar conforme, arrepiéntase de sentirse culpable de algo, arrepiéntase de no haber avanzado hasta donde Él va, arrepiéntase de creer que Dios está en contra suya, arrepiéntase
arrepiéntase, escuche bien, de la manera en que ha pensado, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, son pensamientos que en el año 2021, si nos sacó del año 2020 y nos permitió entrar al 2021, de usted depende cruzar al 22. Escuche bien, dice, comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Él venía de un reino, depende de dónde viene usted, es de lo que habla. Escuche bien, nosotros venimos de Él y tenemos que hablar de Él, tenemos que ser como Pedro, hablar como Él. Y escuche bien, tenemos que manifestar el poder como Él. Versículo 18, Mateo 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Qué impresionante historia. La Biblia relata y dice que estos hombres eran pescadores. ¿Sabe por qué eran pescadores? Porque ellos estaban en la segunda luz que no creó el Señor. Cuando usted nace de nuevo, dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. El Espíritu te conectará a la palabra revelará tu destino, el Espíritu te conectará al maná, el Espíritu te llevará al rema y el Espíritu no estará conforme hasta no conectar con el Espíritu de Dios. Dice, ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dice, eran, la palabra está diciendo, quiero que vea bien la palabra cómo conecta. Dice, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Yo no sé qué es usted ahora, pero el encuentro con Jesús le tiene que regresar al estado original donde Dios le conoce, donde Dios le plantó, donde las circunstancias lo arrastraron hasta estar siendo hoy producto de las circunstancias. Al regresar al Señor, voy a nacer de nuevo. Dice, es necesario nacer de nuevo. Señor, ¿puede un hombre entrar en el vientre? Un hombre ya grande, un hombre ya viejo. Ese es el problema, se consideraban viejos, se consideraban grandes. Y la Biblia dice, si no fueres como niño, no entrarás en el reino de los cielos. El niño no está cuestionando, el niño te está creyendo. Al niño le puedes decir una mentira y te la va a creer. Escúcheme bien. Al niño le puedes decir, súbete a esa casa y tírate hacia acá. Yo te voy a sostener, no vas a caer. El niño se va a tirar. Donde tú le digas, lo va a hacer. El niño va a jugar con animales peligrosos. El niño puede comer veneno. Lo que tú le digas a ese niño, lo va a hacer porque él está en una inocencia de creer. Hoy en día la inocencia se perdió, y cuando la inocencia de creerle a Dios y con la inocencia se ha perdido de creer un rema, de creer una palabra profética, es que su mente fue transformada en una metamorfosis de la verdad al razonamiento. Escuche bien, dice, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19, dice esta palabra poderosa, wow. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Escuche bien, ellos de oficio eran pescadores. Mateo era contador. Lucas era médico, doctor. Ellos tenían una profesión. Ellos estaban haciendo algo. Los pescadores eran empresarios de la pesca. Cada uno de ellos estaban correctos. Ninguno de ellos era narcotraficante. Ninguno de ellos era un estafador. Ninguno de ellos era alguien que vivía vivía en una vida normal. Ese es el problema, que cuando estás viviendo en una vida normal, tienes que regresar a la primer luz que fue creada. Tienes que regresar al resplandecer. Escúcheme bien. Yo creo que Lucas no había sanado tanta gente y no había visto tanta sanidad como lo vio con Jesús. Entonces él dijo, yo siendo médico, a algunos puedo ayudar, y yo siendo médico estoy limitado para quitar enfermedades. ¿Quién es este hombre y de dónde viene? ¿De dónde viene él que rebasa mi conocimiento? Jesús viene rebasando el conocimiento, el razonamiento. Él viene rebasando todo lo que usted y yo somos. Y dice, y las haré pescadores de hombres. Dice, los voy a convertir
bendecir, los voy a transformar, los voy a regresar donde hay un requerimiento por ustedes. Los requieren como pescadores de hombres, como pescadores de almas. Versículo 20, dice la palabra. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, porque la palabra dice que nadie que no dejare es digno de seguirle. Hoy queremos que Dios, úsame, dame una unción, dame un llamado, pero no dejamos prácticamente nada. Tenemos opciones. La opción de ellos es pescador, la opción del otro contador, la opción del otro es médico. Cuando usted agarra sus opciones y las hace a un lado y dice, Señor, heme aquí, estoy listo, entonces usted está regresando al diseño original. Usted va a ser revestido de poder, usted va a alumbrar, usted va a cargar dunamis, usted va a cargar milagros, usted va a cargar rema, usted va a cargar revelación y podrá bendecir a mucha gente. ¿Por qué? Porque en el estado natural en el que estamos, antes de conocer a Dios y antes de ser llamados, estamos limitados. Queremos, pero no podemos. Si yo pudiera, haría. Si yo pudiera, le ayudaría. ¿Sabe cuánta gente llega? No, profeta, si Dios me diera, yo le daba para construir un templo. Por favor, cuando estás fuera de la realidad de Dios, le piensas para diezmar, le piensas para ofrendar. Es más, cuestionas las primicias del Dios de Israel. Cuestionas la misma palabra de Dios, sin saber que la palabra, dice la Escritura, el cielo y la tierra van a desaparecer. La palabra es permanente. Aleluya. Qué poderoso es eso. Quiero ir a Éxodo 34, 29 y quiero que se prepare. La palabra revela, dice la Escritura, que somos los hijos de luz. Y cuando Dios te llama, te va a impregnar de lo que Él es y de lo que Él tiene. Y quiero que analice esto. Hay un hombre llamado Elías. Hay un hombre campesino llamado Eliseo. Y tenemos un hombre llamado Moisés. Y tenemos un hombre llamado David. No fueron a ninguna escuela. No tuvieron maestros en la palabra. Pero cuando fueron llamados, los llamó aquel que tiene la luz admirable, aquel que tiene la sabiduría, aquel que tiene el denuedo, aquel que tiene el poder. Por eso pudieron mostrar un Dios de poder. Cuando usted se anima a crear un ministerio, a levantar una empresa y Dios no le dijo, a contraer una deuda que Dios no le dijo, usted va a entrar en una opción donde Dios no va a estar. Escuche bien. Dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Hoy vemos gente, de verdad, quisiera decirle con mucho respeto, quisiera regalarle esa palabra, si eso le va a traer paz. Que le miras el rostro a alguien que dice que es cristiano, que es hijo de Dios, y su rostro refleja tristeza, refleja amargura, refleja impotencia. La Biblia dice que David tenía soldados que sus rostros eran como rostros de leones. Y si Jesús hablaba como quien tiene autoridad, yo no creo que tendría una cara que no iba al nivel de la autoridad que hablaba su boca. Dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No me diga que usted habla con Dios todas las mañanas y tu rostro no le pasa nada.
Es fácil desde la segunda luz que representa las tinieblas agarrar un meme y subirlo. Cuando no puedes mostrar tu rostro y decir, cuando entro a la oración y metes unos gatitos y cuando salgo de la oración sacas unos leoncitos. ¿Qué hay en eso? ¿Qué mentira hay en eso? No sé si a veces reírme o llorar. Dijo Pablo, demuestren el poder. Y demuéstrense al brujo, al hechicero, a la enfermedad, a la deuda. Demuéstrenselo al cáncer, demuéstrenselo a la impotencia, demuéstrenselo a la tierra, demuéstrenselo a la economía del pueblo que necesita ser empoderado. Y de pronto una persona dijo, hey, ¿por qué hablan tanto de economía? El día que salió el pueblo de Israel de Egipto, salieron llenos de plata y oro. Yo no sé qué usted predica, pero el reino es un reino de poder. No es un reino de pobreza, no es un reino de querer y no poder hacer nada, no es un reino frustrado, es un reino que tiene un poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y quien fundó la tierra es dueño del oro y la plata. Yo no creo que te mandó a la tierra y escondió de ti el oro y la plata. Dice la palabra, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía mientras Moisés vivía como pastor de ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián? Su rostro no le pasaba nada. Tiene que saber que cuando Dios le llama, lo va a regresar a la primera luz. Cuando Dios te llama, estoy seguro que Dios te mira y dice, sea la luz, sea la sabiduría, sea la revelación, porque te voy a enviar a destruir las tinieblas, a quitar las tinieblas de la tierra, a quitar las tinieblas de los gobernantes, a quitar las tinieblas de los enfermos, a quitar la ceguera de los que no ven el poder de un Dios vivo, de los que no ven las promesas cumplidas, de los que no tienen dirección, de los que no tienen maná, de los que están en el desierto dando vueltas para que tengan salida. No vas a cruzar 40 años y morir allá, vas a salir en 40 días y vas a entrar a Canaán, y la tierra te va a entregar cosecha, y la tierra será una herencia. No será una tierra donde sufres, donde te quejas, donde padeces, donde murmuras. Será una tierra de bendición. La tierra tiene que ser bendecida por causa de aquel que la pisa. Jesús pisó a Jerusalén y hasta el día de hoy es tierra santa. Y escuche bien, le dijo el Señor a Moisés cuando estaba la zarza ardiendo, quite el calzado de sus pies, porque la tierra que está pisando, tierra santa es. Quiere decir que cuando Dios visita, la tierra es santificada, la tierra está siendo redimida, la tierra va a prosperar, la tierra va a salir de la maldición, la tierra va a dar cosecha al 100%, la tierra va a ser quitada de violencia, la tierra se va a establecer en un nivel original como Dios le creó. Le dice a Moisés, quite el calzado de sus pies, porque la tierra que está pisando, tierra santa es. No puede estar por años pisando la tierra y la tierra esté en falta de economía, en falta de trabajo, y usted pidiendo para usted, cuando usted fue llamado a alumbrar la tierra, a quitar las tinieblas. Y dice que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Este hombre hablaba con Dios. Este hombre no se entretenía en vanas palabrerías. Este hombre estaba siendo mudado en otro hombre. Venir con ese rostro, su rostro traía autoridad. Su rostro traía autoridad. Escuche bien, dice el siguiente versículo. Qué tremendo ese versículo. Cuando el Señor me dijo, mira, que cuando Moisés estaba conmigo, mi rostro se impregnaba en él. De lo que yo tenía, le daba a él. De lo que yo tenía, le daba a él. Por eso le dio mandamiento a mi pueblo diciendo, pidan alhajas, pidan vestidos a sus vecinos. Les dio un mandamiento. ¿Por qué?
Porque cuando usted está con Dios, recibe tanta autoridad para someter la tierra, para someter Egipto, para someter gobiernos, para someter principados. Pero cuando no tiene, usted dice, ya no hay nada que declarar, ya no hay nada que profetizar, ya todo está hecho, solo esperemos que venga el fin. ¿El fin de qué? De tu vida ya empezó con ese pensamiento. De tu llamado ya vas en caída o ya quedaste ahí. ¿Qué va a esperar? La tierra está esperando. La tierra tiene expectativa. La tierra dice, ¿dónde están de la imagen y la semejanza? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que van a redimirme? ¿Dónde están los que anunciarán la paz? ¿Dónde están los que sanarán la tierra? Aleluya. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, porque lo llamó Dios y estaba en la presencia de Dios. Y Dios lo llamó a la primer luz. La primer luz es Dios. Y cuando Dios te llama, te da autoridad. Tu rostro resplandece. Él dice, David, Él es el que levanta mi cabeza. No crea que agarró a David y lo traía en el aire con su cabeza colgando ahí como un bebé, ¿verdad? No. Dice, Él es el que levanta mi cabeza. Porque cualquiera que hablaba contra David, los valientes lo ejecutaban. Cualquiera, y dijo David, ¿por qué me defienden tanto? Porque el día que ofendieron a los escuadrones de Dios de Israel, yo tumbé el gigante y la ofensa se la cobré a Goliat para que no ofendiera a mi Dios. Y desde ahí Dios nunca permitió que la cabeza de David cayera. ¿Sabes por qué muchas cabezas no se levantan? Porque lo que ofende a Dios es la enfermedad y la tolera. Porque lo que ofende a Dios es la escasez y la miseria y la tolera. Porque lo que ofende a Dios es la murmuración y todavía te sientas en la mesa a murmurar con gente. Escuche bien, cuando usted se levante y entienda que en Dios usted está completo y solo lo de Dios se tiene que establecer, tu rostro va a cambiar. Dios te mudará en un rostro que intimide al enemigo y en un rostro que cargue la autoridad de Él para usted poder bendecir a cada persona que cruce por su vida. Y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Cuando no te mira nadie, es porque usted viene de la segunda luz. ¿Cuál es la segunda luz? La segunda luz es lo que logramos como el apóstol Pablo. Él era maestro de maestros, pero venía de la segunda luz persiguiendo a los cristianos y a la iglesia. Cuando usted persigue a alguien que predica, a alguien que tiene revelación, a alguien que es apóstol, a alguien que es profeta, usted viene de la segunda luz como Saulo de Tarso. Escuche bien, él perseguía a la iglesia, pero cuando se encontró con la primera luz, cambió, lo regresaron a la primera luz. Y mucha gente en el año 2021 se va a encontrar con la primera luz. Y les voy a explicar qué es la primera luz a través de esta serie de mensajes. Y dice ahí, he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo, tuvieron temor porque la piel le resplandecía. Escuche bien, su rostro, su piel resplandecía. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios es tan resplandeciente como fuego abrasador, dice la palabra. Y el rostro de Moisés depende con quién usted ha estado, es en lo que se está transformando. Si estás con la religión, solamente tienes grititos, cantitos muy viejos, pero no tienes revelación ni en eso. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios se renueva a sí mismo. No entiendo por qué la iglesia no se renueva. No entiendo por qué los ministerios no se renuevan. Dios se renueva a sí mismo constantemente. Y dice aquí que su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Escuche bien, Jesús apenas nació y Herodes ya estaba turbado, ya tenía miedo de ser relevado. Escuche bien, cuando la gente tiene miedo de ser relevado, simplemente está en la segunda luz. ¿Cuál es la segunda luz? Donde Dios no le llamó, donde Dios no puso propósito y destino. Tiene que ir a la primera luz, tiene que ir al poder, tiene que ser revestido de poder y tiene que ser llamado por Dios. Y dice la escritura en el siguiente versículo. Entonces Moisés los llamó y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Versículo 32. Yo creo que no vamos a avanzar mucho, pero esta palabra tiene una revelación tan grande y tan profunda que usted va a tener que analizar cómo ha estado hasta el día de hoy y darse cuenta que si sigue así no va a llegar a nada.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Todo lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí. ¿Sabe por qué la gente dice que ya no hay nada que hablar? Porque según se presentan delante de Dios y como que Dios está mudo, no habla nada a Dios. Digo, si usted visita a una persona, usted ya tiene otras ideas. Usted ya tiene otra información. Si usted visita al médico, usted tiene una información. Si usted visita al banco, usted tiene otra información. Todo lo que usted visite va a tener otra información. Hasta si visita las noticias, va a tener otra información. No puede ser que fue a Dios y Dios le dijo, ya todo está escrito aquí, ya no hay nada que hablar tú y yo. Estás perdiendo tu tiempo en la oración. Aquí está todo escrito. Ya nomás lee tu Biblia, no necesitas ni orar. Entonces, ¿para qué voy a orar? Entonces, ¿para qué le voy a decir, heme aquí, Señor? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Versículo 33. Y de repente voy a parar porque esto es demasiado largo, no sé. Dije aquí en el estudio, lo vamos a partir en varios pedazos, lo que pensamos que era un rema. No era un rema, era una revelación. La revelación tiene principio, mas no tiene fin. No tiene fin la revelación. Dios se va a estar revelando en la palabra. Y va a anteceder a lo que era, porque lo que era ya no es y no será. Va a anteceder. Y va a suceder lo que Dios revela. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Versículo 34. Acabó de hablar, dice. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Cada vez que venía Dios, él traía dirección de Dios. Cada vez que venía la presencia, él estaba trayendo la dirección al pueblo. Porque dice la Biblia que un pueblo sin profecía se desenfrena y se descarrila. ¿Quién sabe dónde andará el pueblo? Están pensando, vamos en el mes 2. ¿Qué empeñamos? ¿Qué vendemos? ¿A quién le pedimos prestado? ¿Bajo qué dirección se está moviendo? Quiere decir que las tinieblas te están oprimiendo. Las tinieblas te están cerrando, cegando, trayendo ceguera espiritual. Oh. Versículo siguiente. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés. Cuando el Señor me dijo, vas a predicar, quiero tu rostro ahí. Le dije, Señor, pero todos ponen memes. Claro, dijo, es más fácil poner una mentira. Quiero que pongas su rostro. Quiero que te vean. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés tenía un llamado permanente, dirigir un pueblo, dirigir una nación. No es posible que digas, es que Dios me habló y no puedes dirigir ni tu economía. Y no puedes dirigir. Moisés, estando en la presencia, dirigía millones de personas. Cuando Dios te llama para cosas grandes. Cuando Dios te llama, va a anteceder tu vida. Te va a llamar a la primera luz. Moisés dijo, no sé hablar, no te preocupes, tu rostro va a hablar. Yo, dice, estaré. Dijo, y así me vas a bendecir al pueblo de Israel. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando usted tiene el mismo rostro y no hubo una metamorfosis y no hubo una transformación ni en su presencia ni por la palabra, quiere decir que necesita volver a la primer luz para que Dios te diga, sea la luz. Le dijo a ellos, hey, ustedes son pescadores de almas. Ustedes son pescadores de hombres. Ustedes son pescadores de gente. Te haré, dice, te haré pescador
te llevaré al estado que no soñaste, al estado donde te están esperando. Lo que le dijo a Simón: hey, hay 3,500 hombres esperándote. Y yo solo vine a recuperar la imagen y la semejanza. Y dijo Pedro: Señor, pero tal vez yo no pueda brillar tanto. Y dijo: vas a brillar tanto que hasta sombra para hacer milagro va a tener. Qué tremendo es eso. Qué poderoso es eso. La primer luz es lo que Dios conoce de ti. La primer luz es la que te visitó en el embrión, en el vientre de tu madre. La primer luz dice que no morirás en escasez. La primer luz trae recursos. La primer luz trae ayudantes de destino. La primer luz es que cada promesa se van a cumplir. La primer luz trae patrocinio del cielo. La primer luz trae finanzas y recursos en todo tu camino de la tierra. La primer luz trae prosperidad. La primer luz trae, escucha, cada persona que tiene que estar en tu llamado. La primer luz no va por multitudes. Las multitudes vienen para ser alumbrados de las tinieblas y de la enfermedad. La primer luz dice que con 12 discípulos puede ganar la tierra completa, redimir y sanar la tierra completa. En la primer luz no te deprimes, no te preocupas. En la primer luz no andas viendo cómo resolver un problema. En la primer luz profetizas, declaras, decretas. Elías venía de la primer luz, y como venía de la primer luz, su palabra sometía a las nubes, sometía a la atmósfera. Escuche bien, Josué venía de la primer luz, y desde la primer luz sometes todo el universo entero. Por eso pudo parar la atmósfera. Un profeta, escucha, un profeta de todo el universo completo. Depende de qué luz vienes, en los recursos que tienes. Depende de la primer luz. Si vienes de esa luz, te vas a investir de poder. El Señor va a investirte de poder. Cuando viene de la primer luz, el cielo y la tierra van a obedecer su palabra. Cuando Jesús le dijo: hey, Simón, yo vengo de la primer luz, tú estás en la segunda luz. La segunda luz es lo que aprendiste, es el talento que el Padre te dio, pero el talento que tienes lo tienes que traer a la primer luz, porque en la segunda luz, que es tu talento, puedes pescar peces, a veces sí, a veces no, pero en la primer luz vas a pescar algo más grande, que son almas, y por lo cual está contado en la generación de aquellos que redimen la tierra. En la primer luz todo está pagado, todo está suplido. En la primer luz hay victorias. En la primer luz, escucha, harás huir a ejércitos completos. En la primer luz te sentarán en la mesa de los gobernantes. En la primer luz te llamarán para traer la sabiduría, para traer la revelación. En la primer luz vas a dar a luz el siguiente David, el próximo Salomón. En la primer luz levantarás una generación imparable. En la primer luz eres más que vencedor. En la segunda luz solo eres vencedor, pero no eres más que vencedor. El Señor le bendiga. Conectamos el viernes en esta revelación. Tus recursos, tu economía, tu territorio, tu llamado, tu unción están en la primera luz. No van a ir hacia ti en la segunda luz. La segunda luz es tener una profesión y tener un talento para hablar. Pero si has batallado mucho por años o por tiempo, que puedes hacer algo, pero no tienes los recursos, es que están en la primera luz. Y en la primera luz es haber sido llamado por Él y reflejar el rostro de Él. Le dijeron a Pedro, cuando su maestro estaba muriendo, cuando nuestro Señor estaba en la cruz, le dijeron: tú eres de la primera luz, tú eres de ese hombre. Y él dijo: no lo conozco. Y cuando habló dijo: hablas como la primer luz. Tú no hablas como pescador. ¿Qué le pasó a su manera de hablar? No puede ser que vinimos a Cristo, pero no perdiste la manera de hablar. Pero no perdiste la manera de criticar, la manera de juzgar y la manera de medir. Escuche bien, Satanás se viste de ángel de luz, pero es la segunda luz. Quiso establecer algo donde Dios no le permitió. Él estaba en la primera luz, optó por la segunda luz. La segunda luz es tener opciones. La primera luz, Dios es mi única opción.
el Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia y le guarde en completa paz. Bendición.